Ingeniera María Esther Peña, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, toda su audiencia en Ribera Alta. Un gran saludo desde la institución, abrazos y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ingeniera, nosotros agradecidos porque pueda aceptar la entrevista para este medio de comunicación. ¿De qué manera beneficia al sector exportador estas medidas, ingeniera? En lo que respecta a la medida implementada por el Banco Central de nuestro país para poder apoyar a un sector que es heroico, que ha trabajado desde el año 2011 con un tipo de cambio fijo, restándole bastante competitividad, ya que países de alrededor nuestro han estado en constante devaluación de sus monedas. Es por ello que la medida como institución la vemos positiva, pero siempre y cuando vayan acorde e implementándose otras medidas muy necesarias para poder atraer más divisas por las exportaciones bolivianas. Y esa es la liberación de las exportaciones. Tener que eliminar todo tipo de restricciones a las exportaciones, por ejemplo, la soya y derivados, el complejo oleaginoso, que viene a ser líder en lo que son las exportaciones no tradicionales de nuestro país y que aportan con más de 2.000 millones de dólares, que esto fue registrado según el INE en la gestión 2022, y es que ellos producen, y de ese 100% que producen, con el 20% ya tienen abastecido el mercado interno. ¿Qué significa ello? Que el 80% es su excedente y se debería exportar. Sin embargo, como tienen restricciones a su exportación, cupos de exportación, no sucede ello y por ende no se puede exportar más a otros mercados, aprovechar la tendencia internacional de los precios internacionales de este producto, aprovechando que Argentina está con bastante sequía y es uno de los principales exportadores, por ejemplo, de torta de soya, y que fácilmente Bolivia podría acaparar nuevos mercados. Otra medida muy importante que podría ayudar a lo requerido por el Banco Central para engrosar más las reservas internacionales netas que hoy necesitan de las divisas de que generan las exportaciones, viene a ser la autorización de la biotecnología, las herramientas tecnológicas que necesita nuestro país, también nuestros productores, el exportador, porque hoy está luchando contra la sequía, contra las inundaciones, bastantes municipios, y a ellos se suman las plagas que cada vez más deterioran la producción de estos heroicos exportadores del sector agroindustrial, agroforestal, agroexportador y maderero. Gabriela. Bueno, son dos medidas que ustedes van promoviendo, ingeniera, que es la biotecnología y eliminar las restricciones a las exportaciones, que son los cupos. Ahora que hay una pérdida de 43.000 hectáreas inundadas por la soya, el presidente Fidel Flores ha anunciado que sería una medida importante que se les quite estas restricciones. ¿Cuál sería otro escenario más óptimo para el comercio exterior en relación a las salidas? Principalmente aperturar nuevos mercados y que pase lo mismo que ocurrió en el año 2018 cuando se aperturó ese mega mercado con la China y demuestra que se puede trabajar bajo una sinergia público-privada. Como institución decimos que esto es necesario, ya que teniendo buenas tratativas entre los pares de Senasac de Bolivia y de la China, se pudo aperturar la exportación de la carne bovina. Nunca antes imaginable poder llegar con tantos excedentes que se tienen a exportarse en la gestión 2022 más de 120 millones de dólares en lo que es carne. Y si a esto le sumamos lo que son los derivados de carne, estamos hablando de más de 180 millones de dólares. Son Eh, productos importantes, en este caso la exportación no tradicional nos lo demuestra, y ahora que estamos en el tono de ayudar y mejorar la economía, como institución siempre hemos dicho, debemos implementar una política de promoción selectiva a las exportaciones. Y la llave de esta promoción selectiva, de este incremento de ventas externas, que sería totalmente incalculable, son las exportaciones no tradicionales. es verdad que la venta del dólar
hacia los exportadores con una venta preferencial de 6.95, ¿solo es por este periodo, este 2022? Es el periodo del 2023, es totalmente voluntario esta medida, no está obligado el sector exportador a darle sus dólares al Banco Central a través del Banco Unión para poder generarlo en las reservas internacionales netas. Esto tiene operaciones de transferencia entre bancos comerciales sin ningún tipo de costo y lo que quieren es prácticamente generar mayores ingresos para el sector exportador a través de ello y bajo un ganar-ganar, ¿no? Que el Banco Central gane teniendo y registrando las reservas internacionales, engrosándola más, porque no podemos olvidar que se viene a ser la lectura económica hacia los países de afuera de lo que ocurre económicamente en nuestro país. Cuéntenos, las exportaciones, las ventas de los alimentos bolivianos a los otros mercados registra un 29%. ¿Cuáles son los países que más nos consume y cuáles son los tres productos estrellas de nuestros alimentos? Es muy importante que toda su audiencia sepa que las exportaciones bolivianas a lo largo del tiempo las hemos expresado como una torta donde se dividía en dos partes. El 80% siempre era lo extractivo, lo no renovable, estamos hablando de los hidrocarburos y los minerales. Y un 20% chiquitito eran las exportaciones no tradicionales. Ahora muy bien lo nombra Gabriela, que están aportando con el 29%. ¿Qué significa ello? Que las exportaciones no tradicionales, cargadas de valor agregado, cargadas de generación de empleo, de ese rostro social de nuestras ventas externas, que no solamente son números, también están gente trabajando por el empleo, es que ahora se está haciendo cada vez mayor. Ese 29% significa que las exportaciones ahora bolivianas sí está liderado por uno de los productos tradicionales como es los minerales, pero le sigue el grupo de productos los no tradicionales, los que generan divisas rápidas y a corto plazo para la economía de nuestro país. Y a la cabeza de estos productos se encuentra la soya, y sus derivados, sigue lo que es la castaña como segundo lugar y finalmente el girasol y derivados como los tres principales productos que durante la gestión 2022, según datos del INE, son los productos estrella de las exportaciones no tradicionales. La carne bajó, ¿cierto, María Esther? Ha bajado en volumen y en En valor lo que subió. respecta En lo que respecta a la carne, hay que recordar que se ha exportado 91 millones de dólares en el 2021 y en el 2022 ha subido a 120 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un 32% más de lo que se ha exportado gestiones anteriores, Gabriela, tanto en volumen como en valor, 12% en volumen y 32% en lo que es el valor de carne bovina. Entonces no rebajó en No, la comparación carne, al sí. 2022. Ahora, podemos explicar que la que cayó fue la joyería de oro en bruto, también cayó la quinoa con un 25%. Otros productos que cayeron fueron los cueros, manufacturas, la chía, y finalmente el sésamo. Son los productos que han caído exportaciones no tradicionales por efectos del mercado internacional. Somos un país tomador de precios internacionales y que obviamente necesitamos políticas públicas que puedan fomentar e incentivar las ventas externas, aperturar mercados, brindar competitividad a nuestros inversionistas del sector privado, a nuestros productores que no solamente claman por sus mejores días, sino también por dar un mejor país a sus hijos. Estamos aprovechando las oportunidades que nos da el contexto en la cuestión del exportador. Tal vez se sigue el contexto mundial, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que nos comentaba hace un momento, la sequía que está sufriendo Argentina. ¿Estamos aprovechando esa situación como Bolivia? Lastimosamente aún no, esperamos que las políticas públicas vayan dirigidas a ello. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia nos enseñó que el sector que siguió dando de alimentar
a Bolivia y también exportando a otros países del mundo fue este sector agroproductivo, agroexportador. Y ellos mismos hoy tienen una principal bondad. A raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, los precios de los alimentos principalmente han subido. La necesidad de poder tenerlos es cada vez mayor. Por eso nosotros como institución hemos dicho que esperamos que en el bicentenario, en el 2025, se pueda triplicar la producción. Pero para ello hay que hacer bien la tarea, no cambiar los lineamientos del juego en nuestro país para poder tener seguridad jurídica, para poder invertir más y sobre todo tener una estabilidad económica, una estabilidad monetaria a través de lo que es las implementaciones que se están dando como políticas. Pero este tema también de la sequía con Argentina igual está ayudando a que el precio de la soya crezca o suba en este periodo. Pero necesitamos por ello que las políticas se aperturen, se eliminen los cupos de exportación para que se pueda aprovechar. Esto no va a quedarse un año, no va a quedarse 3 meses, esto es el momento y de negociar los productores y exportaciones a futuro. Darles condiciones de seguridad jurídica es lo que proponen desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Tal vez eliminar los cupos de exportación, mejores condiciones para atraer divisas. Así es, mejorar la tecnología también de nuestro país, que podamos producir al igual que lo hace Paraguay, Brasil, Argentina, tener mejores rendimientos de los productos principalmente y sobre todo apoyar un sector que, como hemos visto, viene a ser la reina de los productos no tradicionales, que de esos 3.800 millones de dólares que Bolivia ha exportado en lo que es no tradicional, 2.200 es de ellos. Entonces, tenemos que apoyarlo. Hoy están sufriendo primero la sequía y ahora los municipios con lo que son las inundaciones. Entonces, ellos necesitan poder hacer que su trabajo valga. Y no solamente para alimentar a esta región, sino a todo Bolivia y quieren hacerlo con el mundo entero. Por eso hay que liberar las exportaciones. Para terminar, estimada ingeniera, le agradecemos por su tiempo. La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle un proyecto, la Ley 076, para rectificar el acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consultar entre estados, parte del Mercosur, y asociados. ¿Es aconsejable que Bolivia siga participando del acuerdo de Mercosur? ¿Nos puede comentar un poquito, tal vez a grandes rasgos, cómo es el acuerdo del Mercosur y si es bueno que nosotros estemos dentro de este acuerdo? Sí, es importante destacar que este no es un acuerdo comercial, ¿no? que se está mirando. Este es un proyecto de ley que ratifica el acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular, es decir, en los consulados de cada uno de los miembros partes del Mercosur. El Mercosur está formado por Argentina, por Brasil, por Paraguay, por Uruguay y los estados asociados, en este caso Bolivia. Bolivia es un miembro asociado a través del AC36 Bolivia-Mercosur, acuerdo de complementación económica número 36, que se encuentra totalmente liberado, para lo cual ha sido firmado, liberado para poder tener un comercio abierto entre los estados del Mercosur y Bolivia. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ingresar, ¿no? o incorporar y ratificar al acuerdo y formar parte como miembro pleno del Mercosur, esto todavía falta que todos los estados miembros del Mercosur puedan ratificar el ingreso de Bolivia y sigue faltando aún Brasil que nos dé el visto bueno para que podamos ingresar. Ahora, en función a su pregunta, para el Mercosur, para Bolivia, es totalmente una competencia. Hoy en día vemos productos similares al nuestro que se encuentran plagados en diferentes lugares y mercados que también ingresan de forma desleal, ¿no? Con un tema frente al empresario que trabaja legal, formal, con precios obviamente mucho más bajos. Estamos compitiendo contra un monstruo como es Brasil, Argentina, los grandes productores, las grandes industrias sobre todo. Es por ello que nosotros decimos que tenemos que más bien mirar hacia los países que son complementarios, aquellos que tenemos mayores exportaciones que importaciones.
Sin embargo, con los miembros del Mercosur siempre históricamente hemos tenido un déficit comercial. Muchísimas gracias por su entrevista, estimada ingeniera. Qué lindo verla, se la extrañó muchísimo. Dios me la bendiga. Muchas gracias, Gabriela, a todos en su programa, a la audiencia por la cual participa este lindo programa. Con mucho gusto, también un gusto verla y le deseo todo lo mejor de los éxitos a su programa igual. Bendiciones para todos. Gracias por la invitación. A usted. Bien, nos vamos a un